En este capítulo de Relecciones de la Escuela de Salamanca nos acompaña el profesor Luis Norberto González Alonso, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca. Queremos descubrir la relevancia histórica y actual del pensamiento jurídico de la Escuela de Salamanca. ¿Cuál ha sido su aportación al derecho? ¿Qué papel tuvo Francisco de Vitoria como padre del derecho internacional? ¿Y cuál es la vigencia de estas ideas ante los desafíos del mundo contemporáneo? Estamos en un lugar cargado de simbolismo, el Aula Francisco de Vitoria, en el edificio de Escuelas Mayores. Un espacio revelador de la universalidad de esta tradición intelectual y de su compromiso con los derechos humanos. La Escuela de Salamanca fue capaz de articular una nueva concepción jurídica del mundo en un momento de transición entre dos épocas en las que se planteaban grandes desafíos para la humanidad. El mundo que hasta entonces se había conocido se abría a nuevas realidades y había que dotar de consistencia jurídica a las relaciones que se establecían a partir de ese momento. Por lo tanto, su gran aportación es ser capaces de concebir esa nueva raigambre jurídica, esa nueva articulación jurídica para las relaciones entre dos mundos. Por muchas razones. En primer lugar, yo diría que por la idea más relevante que surge de su pensamiento, que es la de concebir esa idea del totius orbis, es decir, de una incipiente comunidad internacional. Entender que las relaciones entre España, el imperio, y sus nuevas posesiones en América tenían que regirse por un nuevo ordenamiento jurídico, partiendo de las bases del viejo ius gentium romano y medieval, transformarlo en un incipiente derecho internacional, un ius inter gentes, destinado a regular las relaciones entre comunidades distintas. El pensamiento jurídico de la Escuela de Salamanca impactó en muchos órdenes del derecho. Por supuesto, en el derecho internacional o en lo que entonces comienza a denominarse derecho de gentes o derecho internacional es lo más importante. Ideas como esa incipiente idea de comunidad internacional basada en lo que Vitoria llamó el ius communicationis, es decir, el derecho de los pueblos a comunicarse entre sí sobre la base de su sociabilidad, que es el origen de lo que hoy llamaríamos la cooperación internacional, la primacía del derecho internacional, los reyes, las naciones no pueden desentenderse de ese derecho común, de ese derecho de gentes, la limitación del uso de la fuerza como un instrumento para regular las relaciones entre los estados y, por supuesto, también el reconocimiento de una incipiente subjetividad al individuo, al ser humano. No hay siervos por naturaleza, dice Vitoria, y todos los seres humanos comparten una dignidad común. Vitoria no fue lo que hoy llamaríamos un activista. Él nunca estuvo en América, a diferencia de algunos de sus coetáneos, y su labor se desarrolló desde la academia, desde la universidad. Por lo tanto, es una labor basada en el pensamiento, en acuñar esas nuevas categorías, en identificar al individuo, al ser humano, como titular de incipientes derechos, incluso en ese escenario de subordinación de los nativos americanos frente a los conquistadores. Por lo tanto, es en el plano intelectual o jurídico fundamentalmente, pero después también, a medida que iban llegando noticias de los excesos, las atrocidades de los conquistadores en América, Vitoria y sus seguidores se rebelan, criticando abiertamente esos excesos, incluso aunque ello le supusiera problemas con el poder. Y además hay que tener en cuenta que, aunque Vitoria no participó directamente, pero sí a través de sus discípulos y continuadores, todas esas ideas tuvieron un impacto muy claro en las reformas legislativas de la época. Las nuevas leyes de Indias, ya en las postrimerías de la vida de Vitoria, reflejan en gran medida su pensamiento a este respecto.
Es una cuestión fundamental porque yo creo que podemos percibir la actualidad de esas ideas a la luz de lo que estamos viviendo en estos últimos años. Hay dos planos muy claros en los que el pensamiento de Vitoria incide sobre esta cuestión. En primer lugar, limitando mucho las causas que entonces se consideraban justas para hacer la guerra, ese pensamiento que procedía del ámbito medieval. Vitoria restringe mucho los posibles títulos o causas válidas para hacer la guerra y, por otro lado, distinguiendo y separando de lo que él llamaba el ius ad bellum, el ius in bello, es decir, cómo se puede conducir la guerra y que la guerra también está sometida a normas y a principios que deben regir la conducción de lo que hoy llamamos las hostilidades. Por lo tanto, pasados 5 siglos de la llegada de Vitoria a Salamanca, su pensamiento sigue teniendo una enorme actualidad en este ámbito. Yo creo que por dos motivos fundamentales. En primer lugar, por la similitud, aunque pueda resultar sorprendente, del momento que vivimos ahora con el que vivieron los teólogos juristas de la Escuela de Salamanca y en particular Vitoria. Un momento de cambio, de transición entre dos épocas distintas en el que había que dar respuesta a unos desafíos que se consideraban o que desbordaban el pensamiento de aquella época. Estamos en una situación muy parecida. Y en segundo lugar, yo creo que también porque los teólogos juristas de la Escuela de Salamanca demostraron lo mejor de lo que puede ser capaz la universidad, la generación del pensamiento al servicio de los problemas, de los nuevos problemas y desafíos a los que se enfrenta la sociedad y haciéndolo desde la independencia y desde la razón, aunque ello supusiera problemas y les llevase a cuestionar las verdades oficiales y las ideas preconcebidas de la época.